Para entender el keynesianismo, debemos hablar unos segundos sobre las crisis económicas. Cuando ocurre una crisis económica, los consumos bajan, los ingresos bajan y el empleo también baja. Cuando el empleo disminuye, los ingresos de los hogares bajan, los consumos bajan y esto otra vez causa menores ingresos, así formando un bucle infinito. Tras la Gran Depresión del año 1929, estaba ocurriendo este mismo bucle. Ante eso, el economista John Maynard Keynes propuso una solución: la intervención del Estado. Hasta ese entonces predominaba el liberalismo, el cual sostenía que el mercado, en estado de competencia perfecta, podía equilibrar el empleo y el consumo por sí solo, gracias a la mano invisible de la oferta y demanda. Pero el keynesianismo sostuvo que el mercado no es perfecto y que necesitaba las intervenciones del Estado para poder mantener un equilibrio. Esta es la mayor diferencia entre el keynesianismo y el liberalismo. El keynesianismo confía en el Estado y el liberalismo en el mercado. La intervención del Estado consistía en dos objetivos principales: aumentar la oferta del dinero y disminuir el desempleo. El aumento de la oferta del dinero se lograba al imprimir más billetes y bajando las tasas de interés, haciendo que literalmente haya más dinero a menor precio, es decir, préstamos con bajos intereses. Y la disminución del desempleo se lograba aumentando los gastos públicos, es decir, creando trabajos de forma artificial, para construcciones de obras públicas, servicios públicos y otros. Pero ¿cómo el Estado financiaría todo ese gasto público? A través de las deudas públicas. Keynes confiaba en que, una vez que la economía vuelva a la normalidad, las deudas se pagarían por sí solas. Esto es porque el aumento de la oferta del dinero y el aumento de los empleos aumenta la capacidad adquisitiva de los hogares. Esto a su vez causa que las empresas ganen más, aumentando así las recaudaciones de los impuestos, que luego serían destinados al pago de las deudas. Hasta acá todo suena a que el keynesianismo es la solución absoluta a toda crisis, pero en realidad no lo es. De hecho, ni el keynesianismo ni el liberalismo son perfectos. Enfocándonos en el keynesianismo, este tiene sus debilidades. Primero, sobre la impresión de billetes y las bajas tasas de interés. Si bien esto aumenta la liquidez de los hogares y las empresas a corto plazo, no debemos olvidar que, al imprimir billetes, estamos reduciendo el valor del dinero, trayendo como consecuencia la inflación. Y las bajas tasas de interés hacen que las personas se endeuden más y que sigan gastando dinero que no tienen. Y si viste mi video sobre el funcionamiento de la economía, ya sabes que las malas deudas traen como consecuencia las recesiones. Segundo, sobre el aumento de los gastos públicos. Es cierto que al aumentar los gastos públicos se logra crear empleos, pero dichos gastos públicos son financiados con las deudas públicas, que a largo plazo deberán ser pagadas con los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos. Esta es una de las mayores causas del aumento de los impuestos, lo que causa reducciones en los consumos, en los ingresos y en los empleos. Entonces, el keynesianismo sí puede lograr una solución instantánea a muy corto plazo, pero a largo plazo puede contraer consecuencias negativas. Pero ¿qué importa lo que pase a largo plazo? Porque como lo dijo el mismísimo John Maynard Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal, que así nos estás ayudando muchísimo para seguir mejorando. Como es un tema muy debatido, déjame saber tus opiniones en los comentarios, que así yo también aprendo de ustedes. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video.